Pues nací en la ciudad de Chetumal, orgullosamente todos sabemos la capital de nuestro querido Quintana Roo. Pero pues en el Chetumal de 1951, imagínense, el Chetumal de las calles de terracería, de una población escasa, quizá en el tiempo en el que nací, de 5,000 habitantes, y lo digo porque cuando salí de la ciudad de Chetumal a los escasos 16 años, tuve la observación a la salida de la ciudad de un letrero, recuerdo muy bien, que decía a la salida de Chetumal, 10,000 habitantes, y ya estoy hablando de 1968. Pero bueno, tuve el privilegio de asistir a la escuela Belisario Domínguez, una escuela que pues tiene precedentes históricos importantes en la historia de nuestro estado. Estudié 4 años en la escuela Belisario Domínguez por necesidades de la familia, porque mi padre trabajaba como chofer de autobuses. La familia tuvo que cambiarse a una población cercana a Campeche. Cerca de Espujil, Campeche, había una población a donde mi padre pernoctaba, y pues para que mi padre no tuviera muchas noches solos, mi madre decidió que teníamos que irnos a vivir con él, y nos cambiamos a esa ciudad, Solaguna, en Campeche. Somos muy orgullosos los que estudiamos en la escuela Belisario Domínguez, quienes nos formamos en la secundaria Adolfo López Mateos, igual una secundaria pública, pero una secundaria de lujo, una secundaria que tenía alberca, que tenía canchas de básquetbol, de voleibol, teníamos canchas de frontenis, más bien canchas de frontón, les decíamos nosotros, porque en aquel tiempo nadie conocía una raqueta, solamente teníamos el privilegio de ir a jugar a las canchas con las manos, a puro puño. Nos tocó lamentablemente vivir la experiencia del huracán Janet. Mi familia había tomado la decisión de no abandonar nuestra casita. Nuestra casita estaba en la ciudad de Chetumal, cerca de donde está hoy el Faro, por donde está el Bellavista, por esa zona quedaba nuestra casa, y es entonces que fueron los miembros del ejército los que nos hicieron cobrar conciencia del fenómeno que estaba por ocurrir. A nosotros nos tocó que nos dieran hospedaje en el Hotel Los Cocos. Ahí fuimos atendidos por las Fuerzas Armadas durante todo el tiempo que duró la emergencia. Es más, no regresamos a casa, de hecho no había casa, y el gobierno del estado se tomó el compromiso de asignarnos nuevos sitios para ocupar dentro de la zona urbana de la ciudad de Chetumal, y hasta que no tuvimos la posibilidad de ocupar un espacio para pernoctar, ya nos dejaron de atender en el sitio en el que habíamos sido resguardados después o durante el huracán Janet. Me tocó prácticamente la inauguración de lo que fue la Escuela Técnica Industrial número 62. Fue la primera experiencia que hubo para brindar preparatoria pública en la ciudad de Chetumal, y pues me agarraron las carreras, no tuve la decisión de qué hacer. Más bien no es que no haya tenido la decisión de qué hacer, las condiciones de la familia no nos permitían pensar en salir de la ciudad de Chetumal a buscar otras oportunidades. En ese tiempo la propaganda de las escuelas militares era muy importante. En las escuelas secundarias siempre había información de la Escuela Naval Militar, el heroico Colegio Militar, y eso quizá
entre la información de las escuelas militares y aquel hecho que se me había arraigado en la mente de haber sido rescatado quizá por el ejército en un momento tan difícil a temprana edad, pues me hicieron pensar en la pertinencia de ingresar a las Fuerzas Armadas. En 1968, obviamente en ese tiempo no existía la carretera Chetumal-Escárcega, tuvimos que viajar a Mérida primero como primera escala para después viajar a la Ciudad de México. La propia carretera hacia el centro del país era el tiempo de las pangas, era el tiempo que también no era fácil transitar por las carreteras del país para llegar a la Ciudad de México. La verdad es que no teníamos noción de qué es lo que estábamos haciendo. Yo quería ingresar al ejército, según yo estaba ingresando al colegio militar, no sabía que había una institución central que era precisamente el colegio militar, que era la célula principal de formación de todos los cadetes en el país, pero que había también una escuela militar de transmisiones y que había también una escuela médico-militar y que había también una escuela de materiales de guerra y que habían armas y servicios en la institución. Pues a como se estaban dando las cosas, no hubo más que seguir el camino que ya estábamos siguiendo. Presentamos examen de admisión y muy pronto me vi yo inscrito en la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Ingresé a la institución por la vía del servicio de sanidad y cuando a los 3 años terminé mi formación de oficial de sanidad militar, pensé a esa edad que otra cosa no se nos pudiera ocurrir, que podría continuar estudiando después de que me asignaran mi comisión militar al término de mi primera formación. Con lo que me encontré es que recibí como destino el 20 Regimiento de Caballería en Delicias, Chihuahua, y tuve que ir pronto a cumplir con mi responsabilidad en el 20 Regimiento de Caballería de Delicias, Chihuahua, como subteniente. Al término de la plática con el comandante del regimiento, nos preguntó: jóvenes, ahora ustedes, algo que se les ofrezca, algo en lo que los podamos atender. Nadie habló. Yo ya llevaba la idea de que yo quería seguir estudiando, entonces yo sí pedí el uso de la palabra y le dije: mi coronel, yo lo único que quisiera es saber si por las tardes pudiera yo disponer de un tiempo para irme a estudiar preparatoria. El comandante del regimiento volteó a ver a los demás, volteó a ver al segundo comandante y le dijo: fulano de tal, a este señor mándamelo de inmediato a la sierra para que sepa a qué viene al 20 Regimiento de Caballería antes que esté pensando en irse a la escuelita. En mi experiencia vivida en la sierra como subteniente, nuestra labor era básicamente el combate a las drogas, al narcotráfico. Fundamentalmente el esfuerzo del ejército se centraba en la destrucción de plantíos de marihuana y de amapola. Obviamente cuando nos acercábamos a los plantíos había vigilancia por parte de quienes estaban pendientes para la cosecha, y hubieron algunas circunstancias en las que tuvimos que defendernos de la agresión de quienes vigilaban esos plantíos y pasamos por momentos difíciles. Tuve la lamentable pérdida de un compañero, de un subteniente, nos lo mataron en una incursión de ese tipo, pero
pues sabíamos que eso podía pasar en cualquier momento. Nos sucedió lamentablemente, y por fortuna fue el único caso que me tocó vivir. Fueron 2 años de una experiencia difícil, una experiencia en la que se combinaba el caminar, el recorrer, el destruir plantíos de marihuana y de amapola, el de sobrevivir con los elementos que encontráramos durante nuestros recorridos, porque ahí no había aprovisionamiento alguno, era salir y caminar y sobrevivir con lo que uno encontrara en el camino. Esa experiencia me orientó a el siguiente paso que yo daría en mi vida, que es el hacerme abogado. Y empecé a darme cuenta de que era muy importante el saber realizar la actuación, las detenciones, las consignaciones, para que nuestro esfuerzo no resultara nulo cuando nos costaba mucho trabajo hacer una detención y al día siguiente ya andaban fuera los involucrados. Así es que esa experiencia me hizo pensar en la pertinencia de hacerme abogado a futuro. A los 2 años de ser subteniente, de acuerdo con la ley de ascensos y recompensas de la institución del ejército, fui convocado para presentar examen para ascender a teniente. Los primeros lugares tenían una cierta distinción, y la distinción para mí consistió en ser asignado al cuerpo de guardias presidenciales, de donde pues ya prácticamente no salí. Ahí continué mi carrera hasta mi retiro entre el cuerpo de guardias presidenciales y el Estado Mayor Presidencial. Así es que dejé el 20 Regimiento de Caballería al momento que ascendí a teniente, estando precisamente en el batallón de tropas de asalto. Fui convocado para presentar examen para el grado inmediato, que era el de capitán segundo, y siendo capitán segundo, ya las cosas se me fueron dando de mejor manera dentro del cuerpo de guardias presidenciales. Pude lograr autorización de mis superiores para asistir a la preparatoria. Empecé a estudiar preparatoria ya siendo capitán. Hice 3 años de preparatoria y después de esos 3 años de preparatoria presenté mi examen de admisión para ir a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí en esa parte hay un capítulo pues muy interesante de mi vida, porque hay personas, siempre tenemos personas a las que algo les debemos en el camino en el que nos vamos formando y que nos hacen posible lograr muchas veces nuestras aspiraciones. El que yo pudiera terminar la carrera de Derecho se lo debo en gran medida a Rafael Macedo de la Concha, quien a la postre fuera procurador militar, magistrado y procurador general de la República. Tanto Rafael Macedo de la Concha como en aquel tiempo el teniente coronel Mario Guillermo Fromo defendieron mi causa y pude felizmente pertenecer al área jurídica del Estado Mayor Presidencial. El general Godínez, con el paso del tiempo, prácticamente me adoptó. Yo no sé si sea por el tono de la piel, pero el general Godínez al final me quiso mucho. Yo siempre lo respeté y lo reconocí como alguien que me ayudó mucho a poder terminar mi carrera. Durante la última etapa de mi carrera había conocido a don Miguel Borge Martín, que también reconozco que gracias a él tuve la gran oportunidad de volver a Quintana Roo después de haberme desarraigado muchos años. Conocí a don Miguel Borge Martín cuando, estudiante de Derecho, empecé a hacer mi tesis. Llegó el tiempo de las tesis.
Y el nombre de mi tesis fue La cuenta pública y sus efectos jurídicos. Y para hablar obviamente de la cuenta pública, pues había que recurrir a hacer investigación al Congreso, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, y acudí a ambas instancias, pero obviamente por la confianza de tener a una persona que desde un principio su personalidad me atrajo, yo busqué más acercarme al Senado de la República que a la Cámara de Diputados, y ahí fue donde tuve la posibilidad de participar, de platicar mucho y de intercambiar algunas impresiones con quien era nuestro senador de la República en el tema que yo venía estudiando, la cuenta pública, el tema de mi tesis, la cuenta pública y sus efectos jurídicos. Él me ayudó mucho, él me orientó, él me dio mucha información para poder terminar mi tesis y finalmente poderme titular como abogado. Acompañé a don Miguel Borge durante todo su proceso para la elección. Tuvimos el privilegio de recorrer el estado con él. Fue mi primera oportunidad que tuve después de haber vivido muchos años fuera de Quintana Roo. Con don Miguel Borge pude recorrer todo el estado, conocer verdaderamente mi estado. Fue la primera vez que lo recorrí por todos los rincones. Y al término de la campaña, y ya con don Miguel Borge en funciones de gobernador, me invitó a que lo acompañara como secretario privado. Después de un año de desempeñarme como tal, tuve la oportunidad de que se me asignara la responsabilidad de subprocurador de justicia aquí en la ciudad de Cancún, durante un año también. Y después de un año del ejercicio de mi responsabilidad como subprocurador, se dieron las condiciones para que fuera designado procurador general de justicia del Estado. Aproximadamente 3 años estuve en la Procuraduría antes de que viviéramos el proceso político de renovación del Congreso de la Unión, y se me abrió la posibilidad de participar como candidato por el primer distrito en aquel tiempo, la capital del estado, para participar como candidato a diputado por ese distrito. La Cámara de Diputados es la universidad de la política, así es que se aprenden ahí muchas cosas. Y al término de mi responsabilidad en la Cámara de Diputados, fui invitado precisamente por María de los Ángeles Moreno, que era en ese momento presidenta del partido. Fui invitado a sumarme a las tareas partidistas. La presidenta del partido, María de los Ángeles Moreno, creyó que era importante para mi carrera política el regresar a mi estado y tener un desempeño en el ámbito local. Yo no sentía que las condiciones estuvieran dadas para ello. Sin embargo, mi sorpresa fue que la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, María de los Ángeles Moreno, me dijo que había hablado con el gobernador del estado y que en los próximos días me haría responsable de la dirigencia estatal del PRI en Quintana Roo. Las condiciones en aquel momento en Quintana Roo eran un poco complejas, pero que no era complejo también en el ámbito nacional, así es que estaban sucediendo muchas cosas en lo nacional. Creí que valdría la pena hacer el trabajo partidista en Quintana Roo y le tomé la palabra a la presidenta. Llegué a Quintana Roo, fui recibido por el gobernador del estado formalmente en un evento partidista, en un consejo político,
y me hice cargo del partido, pero me hice cargo fugazmente del partido porque al final, a la vuelta de escasos 3 meses, observé, me di cuenta, lo venía observando desde los primeros días, que no era tal la conformidad del gobernador del estado de que yo estuviera en la presidencia del partido. Y hubieron señales ahí muy claras, los medios de comunicación en el ámbito local empezaron a observar y a señalar que yo no era la persona que se necesitaba en la dirigencia del partido, que no había armonía entre el gobierno y el partido. Y sí, efectivamente, las cosas no estaban bien. No tuve oportunidad de una plática con el gobernador del estado, más bien a través de señales tuve que entender que no era mi momento para estar en la presidencia del partido, y a los escasos 3 meses de haber llegado me vi en la necesidad de viajar a la Ciudad de México para informarle a María de los Ángeles Moreno de que había conflicto por mi presencia en la presidencia del comité directivo estatal, y tuve que dejar la presidencia del partido. Recibí el cobijo de la Secretaría de Gobernación. La presidenta del partido, junto con Emilio Chuaifet, en ese momento secretario de Gobernación, acordaron que yo recibiría una oportunidad para desempeñarme en un área de la Secretaría de Gobernación, y fue precisamente a donde se me asignó como responsable de la dirección de ejecución de sentencias de la Secretaría de Gobernación, área en la que me desempeñé por aproximadamente 3 años también. A Mario Villanueva lo conocí, lo traté como coordinador del Congreso del Estado, lo conocí, lo traté como presidente municipal de Benito Juárez, y siempre nuestra relación fue una relación tersa, una relación en función de lo que cada uno hacía en el ejercicio de su responsabilidad. Yo había escuchado muchas cosas, muchas historias de Mario gobernador, pero la verdad es que yo no le daba mucha importancia a ello, porque yo lo trataba y nuestra relación era buena. Mi permanencia en el partido, luego se ha dicho que hubieron voces que le calentaron la cabeza diciéndole al gobernador que desde la presidencia del partido yo ya estaba trabajando para ser el candidato a la gubernatura, y pues eso obviamente no le parecía al gobernador del estado, pero no tuve oportunidad de platicar ese tema. Más bien fui invitado por algunos colaboradores del gobernador a entender que mi presencia no era del aprecio del gobernador, y entonces que tenía yo que dejar el estado. Después de que fui invitado a la Secretaría de Gobernación, tuve la oportunidad de platicar con el gobernador. Me envió algunos mensajeros para hacerme saber que el problema no había sido él, que él no tenía mayor conflicto conmigo, que había habido algún malentendido y que el gobernador quería que yo regresara al estado, que él estaba en toda la disposición de que yo regresara al estado, y que me invitaba a desempeñarme en su equipo de gobierno. Me resistí los primeros meses a platicar con él. Finalmente lo hicimos, platicamos,
Y efectivamente el gobernador me hizo saber que él no tenía ningún problema conmigo, y es más, que me invitaba efectivamente a regresar al Estado, a alguna responsabilidad de primer nivel, hasta con la posibilidad de que yo eligiera la posición que más me acomodara. Puse sobre la mesa esa circunstancia, la circunstancia de que si yo regresaba a Quintana Roo, dentro de los primeros objetivos a perseguir era trabajar por ser candidato a sucederlo. Y le pregunté que si esa circunstancia no le incomodaba, pues yo sí estaba dispuesto a regresar. Si eso era algo que a él le incomodaba, pues no había razón alguna, porque todo iba a ser conflicto. Aceptó mis argumentos el gobernador, aceptó que naturalmente yo podría ser un aspirante a sucederlo, y me dio la responsabilidad de participar en una dependencia de aquel tiempo que se llamaba Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural, una secretaría que agrupaba a lo que podría ser una Secretaría de Economía y de Agricultura. Y todo fue muy bien con el gobernador, como lo habíamos acordado, como lo había comprometido él, cumplió su palabra. Pero el asunto fue que si yo era consciente de que no formaba parte de su proyecto, era evidente, según lo que vivíamos en aquellos momentos, que él tenía un proyecto bien definido y yo no entraba en sus planes. Yo tuve la necesidad de tomar también decisiones propias, y aquel capítulo en el que yo tuve que salir del Estado sin entender por qué se me maltrataba siendo presidente del Comité Directivo Estatal, que luego se resolvió, como ya he mencionado. Ahora, en los tiempos de su sucesión, pues yo tuve que tomar una decisión ya sin consultarlo con él, y esa decisión fue el separarme de la Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural, el hacer el anuncio de que renunciaba a la Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural, con el argumento de que buscaría la candidatura para el gobierno del Estado. Yo sabía que para esa elección venía un acontecimiento extraordinario en las definiciones de las candidaturas en México, y es que se ensayaba y se ensayó por única vez en la historia de las decisiones de este tipo en el PRI, las contiendas internas. Las contiendas internas, el PRI definía su candidatura con la participación de varios de sus militantes, y de ahí salía la candidatura. Habían obviamente personajes políticos del mayor nivel, desde el secretario de gobierno, Héctor Esquiliano, desde el presidente del tribunal, Joaquín González Castro. Jorge Polanco era también otro de los distinguidos participantes en ese proceso, y se mencionaba a Adi Joaquín, obviamente con mucha insistencia, como también posible participante en ese proceso. Se decía que las preferencias del gobernador estaban en favor de Jorge Polanco. Sin embargo, en esos tiempos se empezó a dar un asunto que todavía tiene repercusiones en la persona del ex gobernador Mario Villanueva, que fue aquella investigación que iniciara la Procuraduría General de la República. Y eso
Me parece que distrajo un poco la atención del gobernador, porque el gobernador obviamente en aquellos tiempos tenía todas las posibilidades del manejo estratégico y táctico de su sucesión. Sin embargo, me parece que el que lo haya estado investigando la Procuraduría General de la República distrajo de alguna manera su atención, motivó una serie de circunstancias que incluso lo obligaron a cambiar la idea de postular a Jorge Polanco, aliándose mejor con Ady Joaquín Caldwell. Llega entonces a esta etapa final de definiciones, quien era ya secretaria de gobierno, Sara Musa, y Ady Joaquín Caldwell y su servidor, que fuimos los que al final, atendiendo la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, nos registramos para participar en el proceso. Fue una contienda complicada, fue una contienda difícil porque pues obviamente salvo Sara Musa, que desde un principio se veía que no tenía muchas posibilidades, Ady Joaquín Caldwell, impulsada por el gobernador y obviamente una familia política como la de los Joaquín, se tenían que involucrar en el proceso de uno de sus integrantes. Se dice, ahí sí ya los hechos fueron que al final gané yo el proceso interno, pero lo que se dice es que hubo conflicto posterior entre Ady Joaquín y el gobernador y no se dio el acompañamiento que hubiese querido la precandidata Ady Joaquín para tener la fuerza y poder ganar ese proceso interno. Por el contrario, se especuló que el gobernador Villanueva había resuelto que se me apoyara, que al precandidato Joaquín Hendrix es quien debía de recibir el apoyo de toda la militancia en Quintana Roo. Y así fue como se resolvió ese proceso a mi favor, y así fue como llegué a ser el candidato del PRI a suceder a Mario Villanueva. Una campaña sí competida, una campaña en la que participaron por el Partido Acción Nacional Francisco López Mena y por el Partido de la Revolución Democrática Gastón Alegre. Así es que grandes competidores también, grandes adversarios con estatura política. Francisco López Mena, siempre se lo reconocí, hizo una gran campaña, se movió por todo el estado, tuvo un buen equipo político para su campaña. Gastón Alegre actuó también con una gran madurez, fue un gran competidor con todos los medios a su alcance, como un agente de medios, obviamente. Hizo crecer al Partido de la Revolución Democrática al extremo de que fue al momento de la definición de la gubernatura, él quedó en segundo lugar. Francisco López Mena, si mal no recuerdo, que se fue al tercer lugar. Fue una campaña muy interesante, de mucha competencia. La diferencia en votos, cuando en aquel tiempo los votantes eran aproximadamente 350,000, la diferencia en votos entre el candidato ganador y el segundo lugar fueron escasamente de unos 20-30,000 votos. Fue una campaña donde hubo mucha competencia, una elección donde hubo mucha competencia y finalmente favoreciendo a mi causa. Mi desempeño en el gobierno
obviamente estuvo orientado por muchos sueños, por muchas ilusiones. Creo y espero no parezca arrogante que me tocó ser miembro de una generación de soñadores, de una generación de políticos que siempre pensamos que las responsabilidades públicas, que los cargos de elección son para servir, para construir, para armonizar. Y llegué al cargo de gobernador pensando de esa manera: qué hacer por mi estado, qué se requería en un estado como el que me tocaba recibir. Lamentablemente traíamos un estigma, no sé hasta dónde hayan existido realmente las motivaciones desde el propio gobierno que me antecedió, pero el asunto es que en el estado había el estigma de que la droga circulaba por todo el estado y la seguridad se veía amenazada. Hubo que trabajar en esa vertiente, fue la primera de las acciones que ocuparon mi tiempo, a la par que nos dedicábamos a armonizar el trabajo de las policías y las Fuerzas Armadas. Empezamos a construir aquello de lo que me lleno mucho de orgullo siempre en hablar: el Plan Estratégico de Gran Visión Quintana Roo 2000-2025. Empezamos a pensar, empezamos a construir desde el primer día de la responsabilidad, a la par de trabajar en las cuestiones de seguridad, un plan de gran visión para Quintana Roo. La idea fue hacer la convocatoria para que todas las instituciones de nivel superior del Estado y del país vinieran a Quintana Roo y participaran en el diseño de un proyecto de gran visión. Y así fue como, encabezado este proyecto por el Instituto Tecnológico de Monterrey, pudiéramos construir ese proyecto de gran visión. De ese proyecto surgieron asuntos muy interesantes y que afortunadamente han servido para el desarrollo del Estado. Así surgió el muelle de cruceros de Mahahual. Así fue como hicimos de Quintana Roo un destino golfístico. Estábamos en desventaja en esos tiempos con Los Cabos. Baja California era el estado piloto en el país en materia de campos de golf. Pudimos nosotros hacer de Quintana Roo un destino golfístico. Pudimos trabajar por tener una gran marca, que además de la marca Cancún, que ya existía, Riviera Maya, la marca Riviera Maya surgió y nos posicionó, nos ayudó también al posicionamiento como estado. Otros proyectos como Hidroponía Maya, que fue un proyecto en Felipe Carrillo Puerto muy exitoso, que nos permitió crear un aliento muy importante dentro del sector campesino. La gente iba con mucho entusiasmo a aprender cosas nuevas, porque este proyecto de Hidroponía Maya era, llamémosle, la universidad del campo, porque ahí teníamos tecnología de primer mundo y que la compartíamos con todos los productores de todo el estado. Ahí llevábamos a los campesinos a que aprendieran tecnología holandesa, israelita, española, holandesa, y fue un proyecto y una realidad, porque lo concretamos y Hidroponía Maya logró exportar a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a Asia, durante el tiempo que se mantuvo ese proyecto. Nos dimos cuenta en el proyecto de Gran Visión que con toda claridad que necesitábamos más oportunidades para el nivel superior en Quintana Roo, y vivíamos en ese momento la presión, después de que don Miguel Borges nos había dado la gran satisfacción de crear la Universidad de Quintana Roo. Vivíamos la presión de crear el campus de la Universidad de Quintana Roo en Cancún, pero en el análisis que hicimos con la Secretaría de Educación,
y con el sector productivo del norte del estado, concluimos que más que un campus de la Universidad de Quintana Roo, el momento actual demandaba que creáramos una universidad que viniera a satisfacer los requerimientos del sector productivo del norte del estado. Necesitábamos especialistas en turismo, en gastronomía y en todo aquello que tenía que ver con la formación del recurso humano que estaba demandando en ese momento el norte del estado, Quintana Roo y Cancún. Más que crear un espacio para medicina, para derecho o para otras especialidades, para contaduría, lo que se necesitaban eran especialidades para las demandas del sector productivo del norte del estado. Otra de las críticas a mi administración fue precisamente la obra que hicimos en la ciudad de Chetumal, la invitación que hice al escultor Sebastián, una invitación que resultara desde las épocas en las que estuve en la Cámara de Diputados como miembro de la 55ª legislatura. Ahí conocí a Sebastián en una reunión con autoridades del país vecino de Belice, y fue invitado Sebastián, estuvimos nosotros los representantes de Quintana Roo, y desde ese momento, dado el prestigio del escultor Sebastián, empezamos a pensar en la posibilidad de realizar una obra importante en Chetumal. Su servidor en esos tiempos soñaba con hacer una obra en el centro de la bahía de Chetumal, susceptible o factible de ser visitada en embarcaciones desde Chetumal o desde algunas poblaciones de Belice, en un lugar estratégico en el centro de la bahía de Chetumal. La realidad nos enseñó que eso era prácticamente imposible, era un gasto enorme el pretender hacer un relleno en algún lugar céntrico de la bahía de Chetumal. Así es que la realidad nos llevó a hacer la obra en un lugar cercano al bulevar. Eso, a la hora de hacer los análisis de costos, concluíamos que eso sí era factible. Y así fue como se hizo el diseño del proyecto de esa escultura, un proyecto que al final se distorsionó, no fue lo que el escultor hubiese querido, y esto fue en función de que ahí sí reconozco que mi error fue el haber dejado una obra de esa importancia para el final de mi administración. ¿Y por qué al final de mi administración? ¿Por qué la dejé para el final de mi administración? La dejé para el final de mi administración porque las prioridades en materia de educación, en materia de apoyo al campo y cuestiones de carácter social nos ganaban en cada ejercicio presupuestal, y siempre hubo un motivo por el cual no iniciar la obra. Hasta el último año que me dispuse a hacerlo, porque si no lo hacíamos empezando el último año de la administración, pues obviamente ya las siguientes administraciones ni modo que le heredara un proyecto a mi sucesor, ¿no? Así es que decidimos iniciarla el último año. De todos modos, los recursos siempre escasean, y la obra la dejamos a un 75% de su realización. Pensé que en la siguiente administración, y siendo una administración de la misma afiliación partidaria, se iba a concluir en los términos acordados con el escultor Sebastián, lo cual lamentablemente no se dio por circunstancias que solamente mi sucesor sabe. No le puso la atención que se comprometió a darle al proyecto para terminarla como una obra como fue diseñada, una obra
que el escultor le denominó al mestizaje mexicano, que tenía motivaciones de nuestra cultura ancestral, del propio mestizaje, y le faltaba prácticamente los detalles para que la obra surgiera como la había concebido el escultor Sebastián. No se concluyó, no la pudimos concluir. La esperanza era que la concluiría mi sucesor, no se dio de esa manera, y entonces se volvió un escándalo, se volvió una circunstancia política que obviamente me empezó a pesar, me empezó a perseguir a todas partes la no conclusión de esa obra, la incomprensión de los motivos por los cuales se había pensado en la misma, aprovechar la imagen de un escultor mexicano de prestigio, hacer una obra en la ciudad de Chetumal, en la capital del estado, con varias características. La primera obra habitable del escultor Sebastián, porque tiene un espacio para ser habitado, para realizar actividades de cultura, de otra naturaleza, de entretenimiento. Una obra que la más grande de Sebastián en aquel momento, no sé si a estas alturas ya tenga otra, pero era la más grande en aquel momento, su única obra habitable y su única obra anclada en el mar. Tenía todas esas características esa escultura, pero pues al final, al no terminarse, se volvió un escándalo, y es un asunto que siempre me ha perseguido. El tema de la regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio en Playa del Carmen. Cuando llegamos al gobierno, había una invasión en esa zona, y había un litigio entre el gobierno del estado y un particular. Al darse la invasión y con la participación de los tribunales, había un mandato de quietos todos, nadie se mueve, hasta que no haya una definición de quién es el propietario de la tierra. Pero la presión de la invasión de esa tierra nos obligaba en el gobierno a tratar de encontrar las maneras de dar atención a las demandas de energía eléctrica, de agua potable, de todo tipo de servicios para alrededor de 5,000 personas que estaban ocupando esa superficie de tierra. Y si había un mandato legal de que nadie se metiera, de que no interviniéramos porque había un litigio entre el gobierno y un particular, pues ahí estábamos con las manos atadas. Lo que creí y puse a trabajar obviamente a nuestro equipo jurídico fue que analizáramos qué podíamos hacer para dar atención a esos ciudadanos que estaban demandando servicios. Y de ahí salió la idea de llegar a un acuerdo entre ambas partes en litigio para definir cómo resolver el problema de quienes estaban ocupando la tierra y, en fin, de toda la propiedad que estaba en litigio. Lo que acordamos con el particular fue que nos dejara la parte ya ocupada para que el Estado decidiera ahí si quería regalar o lo que quisiera hacer con esas superficies para las personas que estaban ocupando la tierra, y el resto de la superficie dividirla en dos partes para que nadie saliera perdiendo en ese acuerdo. Entonces partimos en dos la superficie, se dividió en dos, el Estado se quedó con la mitad para poder decidir sobre los servicios a ese sector de la sociedad que estaba demandando, y la otra parte se le quedó al particular. Así fue como
como se creó una sociedad que se encargó de brindar los servicios que estaban requiriendo los ciudadanos ocupantes de la colonia Luis Donaldo Colosio. Me parece que me tocó un tiempo que puede ser considerado como parteaguas en la historia reciente del Estado. Me tocó un momento en el que, por circunstancias que pudimos haber trabajado, sí, las trabajamos, pero también cuestiones de la economía mundial. La inversión española se volcó a Quintana Roo. A lo mejor contribuimos generando más confianza en los dueños del dinero, el hecho que hayamos creado esquemas en los cuales encontraron aliciente los inversionistas extranjeros, particularmente los españoles, porque fue una época en la que la inversión española se volcó hacia Quintana Roo. Eso me da a mí mucha satisfacción. Ha sido una etapa importante en la historia del Estado. Cada espacio temporal tiene su importancia en el acontecer nacional e internacional, pero creo que nos tocó una época muy interesante. Me parece que si algún acierto tuvimos fue el haber integrado un buen equipo de gobierno. Siempre en la voz de mis antecesores escuché las dificultades que entrañan el conformar un equipo de gobierno. Tuve la oportunidad y la aproveché de hacerlo, de romper un poco con algunas cuestiones que ataban al gobernador en la toma de decisiones, y eso me significó logros muy importantes. Puedo mencionarles, por ejemplo, el haber logrado que la maestra Elba Ester Gordillo desistiera de su intención de querer nombrar al secretario de Educación en Quintana Roo. Se decía que en el pasado su voz era muy importante para el nombramiento del responsable de la conducción de la educación en Quintana Roo. Yo dialogué con ella, le di mis argumentos para que fuera el Estado el rector de la educación, que el sindicato iba a tener el mayor respeto del gobierno de Quintana Roo, pero que la decisión en cuanto a la titular o el titular de esa área debía ser alguien de las confianzas del gobernador. Tuve el privilegio de convencerla, la oportunidad, el don de convencerla, y me dejó en absoluta libertad de poder decidir quién ocupara esa área. Esa área la ocupó la licenciada Cecilia Loría, que si bien es cierto que también ha sido muy polémica en el desarrollo, en el acontecer del Estado, pero en el área que le asignamos en aquella oportunidad, la Secretaría de Educación Pública, y en la relación con una figura tan fuerte como era la maestra Elba Ester Gordillo, llevamos las cosas en armonía. Otra de las áreas de las que se decía en Quintana Roo, yo había registrado esa circunstancia y me parecía no muy adecuado que se especulara en la materia, que en la Secretaría de Turismo pues cualquiera podía llegar, cualquiera podía hacer un buen papel en la Secretaría de Turismo, que era lo de menos. Ya Quintana Roo iba muy bien en la materia y no necesitaba un experto. Y más allá de pensar en poner a alguien de mi absoluta confianza, confidente o amigo,
pensé que las condiciones estaban dadas para también tener en esas áreas, y no solamente en la Secretaría de Turismo, sino también en la Secretaría de Economía, a especialistas, a gente que tuviera experiencia en esas áreas. Y es así como nombré a Guillermo Martínez, que era el titular del Consejo Coordinador Empresarial en aquel momento, secretario de Turismo, porque había acreditado que a lo largo de la historia de este estado, Guillermo Martínez sabía de turismo, tenía mucha experiencia y le podía servir mucho a Quintana Roo. Y así también fue como incorporé en la Secretaría de Economía a Artemio Santos, también proveniente del sector empresarial. De esa suerte rompimos un poco la rigidez de ser solamente acompañados en la integración del equipo de gobierno con militantes, con gente que tuviera antigüedad en la administración pública o con quienes hubieran compromisos añejos. Nos atrevimos, refrescamos la participación en el equipo de gobierno y pudimos entonces darle seguimiento al plan estratégico de gran visión que habíamos integrado desde el principio del gobierno de ese periodo. Chetumal, no obstante que logramos resolverle un gran problema, el gran problema de las inundaciones, creando el drenaje profundo de la ciudad, que hasta hoy es un servicio muy útil para los capitalinos. Logramos cambiar en alguna medida las prácticas comerciales en la propia ciudad, con la inversión que hicieron los dueños de Plaza Las Américas. Esa Plaza Las Américas se convirtió muy pronto en Chetumal en el sitio aspiracional de las colonias de la ciudad de Chetumal. Aunque parezca un asunto menor para el Chetumal de aquel tiempo, fue una buena decisión. Pero sin embargo, me parece que en la capital del estado, el estado más importante de México y de esta región de América, necesita el acompañamiento para lograr el despunte que todos anunciamos siempre en las campañas políticas y que no siempre podemos lograr. Creo que hice mi mejor esfuerzo, pero ahí hace falta, y lo quisimos hacer como sucedió en el caso de Hidroponía Maya en Felipe Carrillo Puerto, en el centro del estado. Lo quisimos hacer en el sur, y fue la posibilidad del cultivo piscícola en el municipio de Otompe Blanco, crear una nueva actividad económica que reforzara lo que sucede en torno al ingenio Álvaro Obregón, una actividad acuícola que se reprodujera, como en el caso de Hidroponía Maya, un proyecto central que capacitara en los alrededores a las comunidades interesadas en la producción de pescado mediante el cultivo, y de esa manera tener una actividad económica más en torno a la capital del estado. Me parece que ahí nos hizo falta un poco más de fuerza para lograr concretar esa actividad económica, y que sigue siendo, me parece, una oportunidad que debe de aprovecharse. La vocación del municipio de Otompe Blanco, si hacemos una revisión de los usos del suelo en el estado, la vocación del municipio de Otompe Blanco es la que más se presta para la posibilidad del desarrollo de la acuacultura. Ahí me parece que dejamos tareas inconclusas y que todavía se pueden hacer muchas cosas. Y el que tiene la responsabilidad de la conducción del Estado lo tiene que hacer. Es, desde mi punto de vista, un momento que requiere de una gran seriedad para quien tiene
la responsabilidad de la conducción del Estado, de una gran seriedad, porque más allá de las simpatías, más allá de las preferencias, de las amistades, el paquete es grande, la responsabilidad es mayúscula, y aun cuando el que se va ya no es responsable de lo que hace el que llega, sí siempre se siente el peso de la responsabilidad de lo que habrá de suceder en el futuro, no con el ánimo de querer perpetuarse o querer decidir a través de quien lo suceda a uno, sino simplemente porque haya armonía, porque haya gobernabilidad, porque haya oportunidades para todos, porque el ejercicio de la política se dé en las mejores circunstancias. Y por eso creo que es muy importante que quien va a ser relevado participe con mucho respeto de quienes buscan la oportunidad de ser el próximo responsable de la conducción del Estado, con mucho respeto, porque pueden haber preferencias, pero también hay garantías que se deben de respetar de aquellos que participan en un proceso de esta naturaleza. Yo hice mi mejor esfuerzo junto con el Comité Ejecutivo Nacional en aquel tiempo, encabezado por Roberto Madrazo, y observamos muy pronto que en la intención de participar en la sucesión estuvieron quien era senador de la República, Eduardo Obando, estaba me parece que pues estuvo nuevamente Adi Joaquín buscando la posibilidad de la candidatura, aún en esos tiempos con el Partido Revolucionario Institucional, y en función de lo que pasó en ese proceso fue que Adi Joaquín al final renunció al partido. Quedaron entonces en ese proceso sucesorio participando Eduardo Obando Martínez, Víctor Alcérreca Sánchez y Félix González Canto al final, que fue quien me sucedió en el gobierno. En ese proceso pues obviamente sucedieron muchas cosas, como en todo proceso. Eduardo Obando aspiraba a ser el representante de los sureños en ese proceso sucesorio. Tenía obviamente seguidores, Eduardo Obando. Víctor Alcérreca Sánchez había construido una muy sólida carrera en la administración pública, un buen desempeño en todas las responsabilidades que se le asignaron, solamente que durante su participación su participación en el proceso intermedio electoral que vivimos en Quintana Roo, tuvo una brillante participación, aun cuando él figuraba como propuesta plurinominal. Él estaba en el número 1 de la lista plurinominal, acompañó a los que participaron en la lucha por todos los distritos, hizo una gran labor junto con ellos, y fue tal su compromiso en este proceso que ganamos los 15 distritos, y Víctor Alcérreca se quedó sin la posibilidad de llegar al Congreso en la elección intermedia. Siguió de todas maneras en las responsabilidades públicas en la Secretaría de Gobierno, se fue al gobierno federal con posterioridad. Pero bueno, los protagonistas de ese proceso fueron Eduardo Obando Martínez, Adi Joaquín en una primera etapa, Víctor Alcérreca Sánchez y Félix González Canto, que este último, como presidente del partido, como diputado federal, hizo una muy buena labor.
tuvo un buen posicionamiento previo al desarrollo del proceso electoral y al final en la comunicación y en el acuerdo que tuvimos el presidente del partido y el gobernador del estado, pues consideramos y así fue trabajado a través de la estructura partidaria, que en la recta final estaban Víctor Alcérreca y Félix González Canto, siendo Félix González Canto el que ganó este proceso para ser el candidato a gobernador y a la postre el gobernador de Quintana Roo que me sucedió. En ese proceso habían dos finalistas, como ya he referido, Víctor Alcérreca Sánchez y Félix González Canto, los dos con muchas posibilidades de triunfo en ese proceso. Sin embargo, el antecedente de Gastón Alegre, el que Gastón Alegre haya construido una fuerza importante en Quintana Roo, y luego en alguna medida esa circunstancia heredada un poco hacia quien fuera presidente municipal de Cancún, el Chacho, Juan Ignacio García Zalvidea. Esa circunstancia le favoreció a Juan Ignacio García Zalvidea y llegó con bastante fuerza a la etapa final del proceso, y en las mediciones que hicimos contrastando la posibilidad de que fuera ya sea Víctor Alcérreca o Félix González Canto enfrentándose con Juan Ignacio García Zalvidea, quien obtenía mayores posibilidades de triunfo era Félix González Canto, y eso fue lo que orientó la decisión que le favoreció.